Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 48 del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a platicar o a retomar el tema de experiencias en México con el uso de aislamiento sísmico. Recordemos que para la primera sesión el ingeniero Fernando Cueto estuvo platicándonos o dando una introducción al tema. Y en esta sesión vamos a continuar en dos partes. La primera hora contaremos con la experiencia del ingeniero Edgar Mendoza Balanzario y posteriormente en la segunda parte de la sesión vamos a contar con la presencia del ingeniero Adrián Flores Telles. Y pues bueno, sin más voy a permitirme presentar al ingeniero Edgar Mendoza, quien es ingeniero civil con especialidad en estructuras por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con registro como perito profesional en seguridad estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México y es corresponsable en seguridad estructural nivel 2 de la Ciudad de México. Ha cursado diplomados en análisis no lineal, diseño por desempeño y estructuras preesforzadas y prefabricadas. Se ha desempeñado como instructor en programas de educación continua en instituciones y organismos como el CAPIT del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la ESIA de Tecamachalco, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, AMDROC y ADOC. A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado en empresas como Colinas de Buen, Grupo ICA Ingeniería y Demet SASB. Actualmente dirige su propio despacho especializado en análisis y diseño estructural, con una experiencia de más de 35 años en proyectos habitacionales, industriales y comerciales, así como en la elaboración de dictámenes estructurales y proyectos de rehabilitación y refuerzo. Es miembro activo de diversas asociaciones técnicas, entre ellas la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero y el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. Pues, ingeniero Edgar Mendoza, de parte del equipo de Dampo, le agradecemos muchísimo el apoyo que nos brinda para esta tarde y estamos seguros de que pues será una sesión totalmente productiva. Les invito a que las preguntas las dejemos en la parte final de la sesión para que podamos aprovechar el mayor tiempo posible en esta primera parte. Muchísimas gracias y les cedo la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, pues primero con los agradecimientos. Agradezco al maestro Fernando Cueto la invitación a estar aquí con ustedes para platicarles acerca de un proyecto en el cual estamos, se está construyendo ahorita y forma parte de la red hospitalaria de nuestro país. Yo aquí les voy a presentar los criterios generales de diseño, algunas experiencias que tenemos en el mismo e igualmente, y no menos importante, detalles constructivos que hay que considerar en el análisis, diseño y construcción, ¿no? E igualmente, pues, y bueno, yo soy el que estoy aquí explicando, pero atrás de mí hay un gran equipo de ingenieros que han participado en la elaboración de este proyecto, entre ellos el maestro Valentín Jiménez, que nos apoyó con todo el modelo no lineal, el ingeniero Alan Girón, que ha participado activamente en todo el desarrollo del proyecto ejecutivo, y este proyecto ya se está construyendo y está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y es el Hospital General de Zona que está en Morelos. Bien, pues vamos a pasar a la hoja 2. Aquí le estoy mostrando una fotografía muy reciente de una visita que hicimos al proyecto, sobre todo para que nos sensibilicemos todos, los que somos proyectistas, los que somos DRO, los que somos corresponsables o los que aspiramos a hacer ello, ¿no? Muchas de las veces nos hablan a los especialistas cuando ya el proyecto ya va muy avanzado, cuando ya hay algún problema muy serio y no ha habido cambios o ajustes adecuados, ¿no? En este caso, a mí me hablaron y a mi equipo de trabajo porque ya existía un proyecto ejecutivo que ya estaba aprobado, presupuestado y estaba resuelto también con aisladores, que eran aisladores de triple péndulo. Entonces, a nosotros nos pidieron evaluar y elaborar la opción
de adaptar el proyecto para este doble péndulo, para que hubiera más probabilidades, más fábricas y empresas que pudieran participar en el suministro de ellos. Para esto, pues me pidieron que no se modificara en nada el proyecto de la cimentación ni de la superestructura, porque pues ya estaba perfectamente definido. A lo cual, pues como ustedes se imaginarán, nosotros no sabemos si efectivamente el proyecto ejecutivo cumple con toda la normatividad vigente o igualmente no se hizo un proyecto ejecutivo como tal, porque muchas de las veces en los proyectos de gobierno donde existen fechas muy limitantes de entrega de proyecto, a veces se entregan anteproyectos, ¿no? Entonces, yo no podía comprometerme a realizar a adaptar y a considerar el 100% del proyecto que se considera como ejecutivo. Bueno, pues con esta información, pues nos proporcionaron el, el proyecto ejecutivo del arquitectónico y el estructural y la mecánica de suelos, para poder desarrollar este proyecto. Pero quisiera yo aquí mostrarles un pequeño video para que, digamos, nos sigamos sensibilizando, porque sé que muchos de ustedes ya conocen la sismicidad que hay en nuestro país, pero aquí vamos a ver ahora lo que es los sismos que se han presentado en los últimos 100 años, que superan los 7 grados, ¿no? Aquí en nuestro país, y se van a ir presentando ahí varios círculos de varios colores, y vean ustedes cómo en el tiempo, pues tenemos muchísimos sismos en diversas partes, sobre todo aquí en la franja sur de nuestro país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y pues es muy interesante tener esta información, ¿no? Nuestro proyecto está ubicado en el punto amarillo, ¿no? Ahora vamos a ver igualmente otro pequeño video de unos segundos que ahora nos va a mostrar en este año los sismos que superan los 4 grados, ¿no? De acuerdo al sismológico. Y vean igualmente, pues tenemos bastante variedad de sismos cercanos, lejanos, y para lo que es un proyecto de aislamiento, pues debemos de considerar lo mínimo que nos pide el reglamento, que son 12 pares de sismos, pero a veces hay que considerar otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, para que nos sensibilicemos un poco de la sismicidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Ahora, en cuanto a normatividad de nuestro país, pues tenemos el Manual de Obras Civiles de Comisión Federal, que propiamente no es una norma ni es un reglamento, pero es en el cual la mayoría de los que nos dedicamos al proyecto estructural nos basamos para tomar unos parámetros generales de diseño, ¿no? Aquí en el punto blanco estamos viendo la ubicación del proyecto, que es en Morelos, estamos en la zona C. Por la importancia de este edificio, igualmente se hicieron estudios de geofísica y estudios de mecánica de suelos muy completos para poder complementar todo el estudio, ¿no? de riesgo sísmico. Aquí tenemos una planta general donde tenemos identificados con letras lo que son los edificios del hospital. Es un hospital que tiene 7 cuerpos independientes y un vestíbulo, cuya solución estructural fue a base de marcos rígidos de ambas direcciones, de concreto reforzado, con un sistema de piso de losa maciza colada en sitio. Y por recomendación geotécnica se planteó la solución con cimentación profunda, que son pilas circulares coladas en sitio con un dado y una retícula de contratraves, ¿no? Esa fue la recomendación y solución. Aquí vemos una imagen general del modelo tridimensional, donde pueden ustedes observar que tenemos edificios que van de 4 niveles, 3 niveles, 2 niveles, un nivel. Tenemos algunos andadores techados.
Cada uno trabaja de manera independiente, tiene su junta constructiva y su separación de colindancias para evitar el golpeteo. Y también tenemos un vestíbulo que ese sí cambia radicalmente lo que es la concepción general de los otros edificios, ya que ese está solucionado en una estructura metálica con doble y triple altura, ¿no? Entonces cambia un poco lo que es la concepción estructural de ese cuerpo en lo particular. Ahora, nosotros en el diseño estructural, pues, ¿qué debemos de cumplir? Que debemos de cumplir con las normas técnicas complementarias, que en este caso son del año 2023, y para esto nosotros tenemos la tabla 13.1, donde nos indica los objetivos de diseño en un inmueble que presenta aislamiento sísmico. Y aquí tenemos que debemos de cumplir con lo que es ocupación inmediata, una intensidad sísmica de diseño infrecuente y en este caso, las estructuras con aislamiento sísmico debemos hacer la revisión de desplazamientos, distorsiones y el diseño por resistencia, considerando un factor Q de 1. Como lo comenté al inicio, adicionalmente se realizó un estudio en sitio para que lo realizó Lermo del año 2024, donde se obtuvieron los distintos espectros de sitio e igualmente se corroboraron pues, los sismos más intensos que ha habido en la cercanía y en la lejanía de la zona. Sabemos muy bien que tenemos mucha información del sismo del 2017, de septiembre, del sismo de 85, hubo otro sismo en el 99 de 6.9, más cercano, y igualmente aquí tenemos una sobreposición o comparativa de lo que sería la recomendación para una estructura del grupo A. En este caso es un hospital y el hospital debe de diseñarse como una estructura del grupo A. Y ahí vienen las diversas, una propuesta de análisis elástico y también viene ahí colocar una propuesta como si fuera grupo B. Entonces, ya teniendo todos estos parámetros y juntando toda la información de acelerogramas, aquí tenemos una relación de los 39 acelerogramas que se emplearon en en el diseño y en la revisión. Tenemos que Lervo nos proporcionó 9 acelerogramas, el último fue uno local. También se corrieron con acelerogramas sintéticos y varios sismos, acelerogramas de sismos reales, ¿no? Igualmente también tuvimos esa información para poder realizar los distintos modelos de análisis. Aquí vemos otra imagen del modelo, se empleó el programa ETAPS en su versión no lineal, eh, y así se modelaron lo que es toda la estructura, con todas las propiedades recomendadas por la norma, índices de agrietamiento, cargas, bien, todo lo que ustedes ya conocen. Y aquí tenemos un pequeño video de una de esas revisiones. Es importante aquí destacar que últimamente nosotros aquí en la oficina hemos revisado varios proyectos, que es lo que le llaman el peer review o revisión por pares de otros colegas, y, y nos han llegado a entregar soluciones estructurales con programas que no son actuales y que en algunos de los casos incluso hasta son piratas, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a esta noble profesión del cálculo estructural, pues debemos de tener la ética de emplear programas originales y pagar cada año lo que es la actualización y mantenimiento de los mismos, ¿no? De hecho, en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones ya también verifican y lo piden como requisito, ¿no? Que uno compruebe que sus programas son originales, ¿no? Bien, aquí tenemos un espectro de desplazamiento, pero bueno, me voy a adelantar un poquito porque tenemos aquí más adelante lo que son los periodos de cada uno de los cuerpos, que es como ustedes saben, debemos de calcular primero
considerando cada uno de los cuerpos como base rígida. Aquí tenemos en la primer columna lo que es la nomenclatura del edificio del A a la E, y tenemos los distintos periodos que se van obteniendo, considerado como base rígida. Por ejemplo, el vestíbulo, que es el último renglón, ahí tiene un periodo de un segundo, que a lo que les comentaba, ¿no? Que es un edificio flexible, resuelto con estructura metálica, tiene triples alturas, y ahí tiene un periodo de un segundo, pero también tenemos de tres, de dos y de un nivel. Los edificios de un nivel tienen punto 27, punto 31 de segundo, ¿no? Ahora, ya considerando lo que es la estructura aislada, como ustedes bien saben, el objetivo es que en el espectro de diseño tengamos que recorrernos 3 o 4 veces. Ya en el modelo matemático, en el primer bound, tenemos del orden de 4,72, que pues para el objetivo de que sea una estructura aislada, disminuyen lo que son los coeficientes de diseño, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Sacar del coeficiente sísmico, elevando el periodo del edificio. Entonces, aquí estamos viendo que estamos cumpliendo con el objetivo. Ahora, ya del análisis y diseño realizado, pues vamos obteniendo todos los parámetros para poder especificar el tipo de aislador recomendado. Nosotros tenemos que indicar el desplazamiento máximo, el radio efectivo de curvatura, el periodo de oscilación, el coeficiente de fricción, el periodo del sistema de aislamiento, que todo esto lo vamos obteniendo de los modelos de análisis, para dar al fabricante los valores de DM, de DTM, y pues las capacidades, ¿no? Normalmente cuando se trabaja en proyectos de gobierno, como este caso, se especifican de manera general los aisladores, y existen licitaciones a nivel nacional o a veces internacional, donde se solicita a los proveedores, en primer lugar, que cumplan con experiencia, que cumplan con capacidad, tiempo y sobre todo costo, ¿no? En este caso, aquí tenemos ya la tabla, el resumen de los aisladores que se especificaron. Son 3 tipos de aisladores. Vean ustedes las distintas capacidades. Va de 400 toneladas, 550 toneladas, 650 toneladas. El radio es de 8,6 metros. El coeficiente de fricción es de 4. Y pues tenemos aquí desplazamientos del orden de 70 centímetros, ¿no? Es muy importante que desde el punto de vista arquitectura, pues el responsable tenga conocimiento de que todos los edificios que son aislados necesitan un espacio alrededor para poder cumplir su función, ¿no? E igualmente, como son las instalaciones, los pasos, etcétera, debe de quedar un espacio libre que permita este desplazamiento. De hecho, más adelante traemos algunas fotografías de los detalles que se deben de tener al respecto. Ahora, algo importante que también se me olvidó comentar, es que este proyecto corresponde a un hospital del IMSS. El IMSS cuenta con una área técnica, donde ellos revisan internamente lo que son todos los proyectos, y también cuentan con asesores externos que les proporcionan las revisiones y las recomendaciones adecuadas para poder ejecutar cada tipo de proyecto. Este proyecto también pasó por una revisión de otra empresa, que hizo unas recomendaciones muy, muy pertinentes para complementar y que se cumpliera efectivamente casi el 100% de lo que indica la norma. Algo adicional que nos pidieron en cuanto a las revisiones que ya se tenían tanto del proyecto anterior como de esta nueva adaptación, fue que se considerara la componente vertical del sismo. Entonces, como ustedes bien saben, cuando consideramos la componente vertical del sismo, pues ya tenemos algunos valores de reacción
en los apoyos que nos tienden a generar algunos valores de tensión. Y es algo básico que ustedes ya aquí conocen, que el emplear aisladores no debemos de tener ningún apoyo que presente tensiones, porque pues ya no funciona, ya no cumple su función eficientemente lo que es el aislador, ¿no? Entonces, en esta revisión que hizo nuestro colega, sugirió hacer esta revisión y eran condiciones que no estaban originalmente planteadas en el proyecto. Se realizó la revisión, se corrieron en los modelos matemáticos y sí obtuvimos que algunos apoyos presentaban un cierto valor de tensión. Entonces, para solucionar esos valores de tensión, se realizó un análisis de dónde podíamos colocar algunos lastres. Estos, como tenemos una losa y una losa maciza perimetralmente apoyada y también tenemos los dados y los contratraves, bueno, que en este caso son traves, porque es un sistema de piso, se aprovechó toda esa zona para colocar algunos bloques, bueno, colados en sitio de lo que es concreto, también concreto con un armado mínimo, que daban el peso necesario para que en los puntos o en los apoyos donde tuviéramos una tensión, esta tensión que se presentaba en el análisis fuera totalmente anulada con estos contrapesos o con estos lastres. Esto fue como resultado ya de esta condición que pidió el revisor. E igualmente, con esta condición de la componente vertical, también se tuvieron que hacer algunos ajustes en algunos edificios en cuanto que se presenta, era sobre todo de los edificios largos que presentaban una zona de tensión, por la misma forma, tuvimos que agregar algunas juntas constructivas como las que vemos aquí, las cuales se tuvieron que implementar en el proyecto y en la superestructura. Aquí tenemos igualmente la ubicación de unos puentes, está todo visto en elevación. Y también vemos aquí lo que es la ubicación de algunos lastres, ¿no? Para evitar lo que nosotros aquí les comentábamos, ¿no? Bien, igualmente, como les decía al principio, se nos pidió que se respetara al 100% lo que era el proyecto original, pero al hacer las recomendaciones que pedía el revisor, nos encontramos que que en lo particular era un cuerpo que sí quedaba muy al límite de los desplazamientos, entonces tuvimos que hacer algunos ajustes, incrementando peraltes en las traves, modificando algunas secciones de columnas para que tuviéramos mayor rigidez y tuviéramos menor desplazamiento, ¿no? Igualmente, al principio del proyecto todavía faltaban algunas especificaciones de algunos equipos que iban a ir en la planta baja y otros en la azotea. Cuando ya nos llegó lo que eran las fichas técnicas de los equipos, pues resultó que pesaban más de lo que esperábamos y se tuvieron que hacer igualmente revisiones y actualizaciones. Aquí la gran ventaja es que, digo, la cimentación ya estaba construida al 100%, las cargas finalmente, pues a la cimentación ya son puntuales, sabemos que gran parte del sismo se toma en el aislador, no hay ningún problema y en la superestructura, como no estaba construido, pues fácilmente se hicieron las adaptaciones pertinentes, ¿no? Aquí tenemos igualmente algunas modificaciones que hicimos. Hubo casos donde teníamos 4 aisladores y colocando un aislador al centro ya eliminábamos algunas zonas de tensión. ¿Por qué? Pues porque matábamos el momento que ahí se presentaba. Entonces había una zona de tensión, zona de compresión en los aisladores. Colocándolo al centro se incrementaba un poco más la carga y se reubicó esta solución. En el caso del edificio del vestíbulo, vean ustedes que esta sí no se puede considerar como una estructura regular, no cumple con varios de los requisitos.
y no tenían tampoco las cargas definitivas de algunos equipos que iban a ir en azotea. Aquí sí tuvimos que hacer varios ajustes, incrementar secciones de columnas circulares, inclusive algunas se tuvieron que rellenar de concreto para hacerlas como sección compuesta, ¿no? Como sección únicamente circular de metálica, no pasaba, los niveles de esfuerzo superaban el 1:1 y las tuvimos que rellenar de concreto, que pues todo eso coadyuvó a que se tuviera un mejor comportamiento final, ¿no? Otra de las revisiones, pues es que ya con las condicionantes que nos había establecido el revisor, pues el objetivo era llegar a cero tensiones, ¿no? Y aquí vemos una gráfica donde en la parte horizontal tenemos el número del nodo de acuerdo al modelo, que es cada uno de los apoyos, y tenemos en la parte izquierda la indicación en toneladas de las descargas que se presentan en cada uno de los apoyos. Y vean ustedes que afortunadamente, por ejemplo, si vamos recorriendo esta gráfica de izquierda a derecha, vamos a llegar que en el nodo 712, pues ahí tenemos valores pequeños de compresión, pero en este caso ninguno se presentó a tensión, ¿no? Lógicamente, esto ya es considerando lo que son los lastres, ¿no? Porque los lastres nos vinieron a ayudar y a complementar de que no tuviéramos tensiones. Y aquí esta imagen de abajo, bueno, nos muestra el posible levantamiento en milímetros que se podía presentar, también ya no se ejecutó al no tener tensiones. Ahora, como les comenté al inicio, muchos de los proyectos que se ejecutan en el gobierno pues tienen fecha de inicio y fecha de terminación que son inamovibles. Entonces, en este caso, el fabricante tenía algunas fechas de entrega que eran posteriores al inicio ya del colado de las primeras losas. Entonces, aquí lo que se tuvo que implementar es un proyecto que es un proyecto estructural de apoyos temporales. Es decir, en algunos edificios ya se tenía lo que es, bueno, de hecho voy a mostrar unas fotografías, pero se las voy platicando. Tenemos el dado, el apoyo temporal, y arriba del apoyo temporal ya se colaba el otro dado, el sistema de piso, y se continuaba con la construcción, ¿no? Aquí tenemos una parte de ese proyecto donde se están indicando, manejamos aquí tres tipos de apoyos temporales que son hechos de placas con sus distintas capacidades y su ubicación. Bien, es importante, bueno, aquí destacar que el cálculo pues corresponde no a la carga máxima de diseño, ¿no? Corresponde a una carga que es en etapa constructiva, es decir, tenemos lo que es la carga muerta propia de todos los elementos, una fracción de la carga viva, e igualmente se hicieron unos análisis adicionales, consideran una fracción del sismo, ¿no? Porque también no estamos exentos que durante la construcción se presente un sismo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver algunas imágenes de la obra. Aquí también, esta ejecución de la obra, pues como ustedes saben, está el DRO, el corresponsable. Nosotros fungimos como proyectistas estructurales. Hay un área de supervisión de la dependencia, hay otra supervisión externa. Y en este caso estamos aquí, le estoy mostrando una visita de obra que hicimos, donde el área de supervisión había reportado algunas pequeñas fisuras verticales en la zona del dado. Entonces, hicimos la visita técnica al inmueble, ubicamos la posición de estas fisuras, eran fisuras verticales, las documentamos con un fisurómetro y ahí mismo pues solicité que se hiciera una cala en la que a nuestra apreciación era la más grande y pues resultó que el resultado de estas fisuras son fisuras superficiales y eran más que nada debido a que el recubrimiento era mayor al especificado de proyecto, ¿no?
Entonces, muchas de las veces digo, no nos asustemos por fisuras que aparecen. Puede haber hasta 20 factores, ¿no? Que originen una fisura, exceso de finos, falta de colado, falta de acero por temperatura o como en este caso, exceso de recubrimiento. Y todo esto pues hay que irlo documentando, ¿no? Para que no haya ningún problema. Aquí estamos viendo lo que es la fotografía de un dado con uno de los aisladores. Es importante también mencionar que dentro del equipo de trabajo que ya está en campo, se contrata a una empresa, que en este caso fue Seismic PS, del doctor Carlos Méndez, que se está encargando de revisar, en primer lugar, el proyecto ejecutivo como proyecto. Después ya revisa todas las condicionantes en cuanto a lo que es el suministro y fabricación de los aisladores, las pruebas que se hacen para comprobar que efectivamente cumplen con la norma, la transportación desde la fábrica hasta el sitio de obra, la colocación final, la nivelación y el montaje, ¿no? Es muy importante que eso también esté considerado como etapa de proyecto. De hecho, nosotros, adicionalmente a este proyecto, ahorita estamos viendo un edificio de 13 niveles que se va a construir ahí cerca de Insurgentes, muy cerca de la Glorieta de Insurgentes. E igualmente, ya nosotros tenemos contratado a esta empresa que nos va a ayudar a dar el seguimiento en la obra, porque muchas de las veces, si estamos como proyectistas, si estamos como DROs y corresponsables, pues aquí todos firmamos el proyecto, ¿no? Y esta ayuda adicional tan especializada que se requiere para este tipo de trabajos es muy importante, ¿no? Para que también lo tengan presente ustedes, colegas, en los proyectos en los cuales se presenten. Bueno, aquí vemos una imagen general del avance de los trabajos. Del lado derecho vemos ya lo que son en color naranja los aisladores ya colocados. En la foto de la izquierda, ahí se colocaron los apoyos temporales y bueno, va la construcción del concreto reforzado. Aquí igual tenemos otra imagen de lo que es el avance. En la fotografía de la parte derecha, quiero que observen algo que es muy importante, que a partir del sismo de las normas de 2004 ya se empezaba a manejar, ¿no? La importancia de los muros no estructurales, ya en 2017 ya viene muy bien especificado la separación que debemos dejar de los muros, ¿no? Aquí estamos viendo al fondo lo que es un muros de fachada. A ver, permítame, es que se ve más claro. En esta foto. En esta foto ven ustedes aquí la estructuración de los muros de fachada. En este caso son muros de tabique rojo recocido, piezas macizas, y vean cómo se tiene un confinamiento perfecto, ¿no? En todas las esquinas, cambio de dirección, abertura de vanos. Aquí lo que tenemos que verificar es el anclaje de las varillas dentro de la losa y verificar que este muro pues no tenga problemas de volteo, ¿no? También hay que sujetarlo en la parte de arriba y verificar que efectivamente quede separado de la estructura principal para que no contribuya en rigidez y resistencia al momento que exista un desplazamiento por sismo, ¿no? En este caso, como pueden ver ustedes aquí en esta fotografía, el apoyo es en un volado, ¿no? No coincide ni con una contratrave ni con una trave, ¿no? Está en un volado. Claro, en la parte de abajo sí tenemos una dala de desplante capacitada para tomar tanto carga estática como carga dinámica. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es la importancia, ¿no? También de los elementos no estructurales y su detallado por sismo. Voy a regresarme otro poquito. Bueno, aquí vemos otras partes de lo que es el avance de la obra y aquí estoy señalando con el cursor pues la junta constructiva, ¿no? Que hay entre lo que es un pasillo techado y uno de los cuerpos, algunos detalles de unión de conexión viga-columna y aquí tenemos un detalle de los apoyos temporales, ¿no?
Ya la empresa Dampo, dicho, cuenta con un procedimiento ya comprobado, inclusive con modelos matemáticos, donde y está especificado cómo se debe de realizar. Aquí vamos a ver un pequeño video, donde ahí vemos cómo se está despegando ahí lo que es el apoyo temporal. Se eleva del orden de unos milímetros para que se pueda retirar y se sustituya por el aislador. Bien, aquí tenemos otra imagen, aquí donde tenemos a dos de mis ingenieros que están haciendo una inspección a lo que es la terminación del concreto de los aisladores, de los dados y de las contratraves. Otra información muy importante que debe de venir inclusive desde el proyecto, saben ustedes que aquí va a haber un desplazamiento del orden de 70 centímetros. Entonces aquí estamos verificando que efectivamente existan más de 70 centímetros entre lo que es el dado que se va a desplazar, el volado, y aquí en la parte de arriba, aquí voy a señalar, aquí ven ustedes, es un volado de concreto, y arriba de este muro de contención, es un muro de concreto reforzado, colocaron unicel. Ese unicel al término del proyecto se va a quemar y va a dejarse libre, ¿no? Porque está embolado, y eso va a permitir que exista el desplazamiento del edificio, de todos los cuerpos. Esos detalles pues son muy importantes, porque a veces se da el caso de que, por ejemplo, aquí tenemos un foso, el foso de elevadores. Hay que verificar que efectivamente ese foso y todas las instalaciones no choquen con el movimiento, ¿no? Como les comentaba, ahorita tenemos otro proyecto que tiene 5 sótanos y va a tener 12 niveles hacia arriba en zona de alta sismicidad, zona del lago. Y ahí al principio los arquitectos, ahí teníamos dos cubos de elevadores. Pues los arquitectos pedían que el cubo de elevador bajara hasta el sótano -5. Entonces, imagínense colgar un sótano, perdón, un foso de elevador 5 niveles hacia abajo, el peso que genera, la problemática, la constructividad, todo, ¿no? Siempre hay que platicar con los arquitectos de que ese es un espacio necesario para que durante el sismo exista un buen comportamiento de lo que se diseñó contra lo que se espera del comportamiento, ¿no? Aquí vemos una foto más reciente de la fachada ya del hospital, y también aquí lo que quería resaltar es el detallado, ¿no? El detallado aquí de las fachadas, de los muros desligados, todo perfectamente confinado y sujeto. Y bueno, este tipo de proyectos pues son realizados ya en gran parte de América Latina. Hace 3 semanas hubo una visita aquí a la obra. Vinieron de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, a ver lo que es el proyecto, el avance, porque fue un congreso de Hospital Seguro que aparte de hablar de instalaciones, de equipos, pues ven parte de lo que es la seguridad estructural del inmueble, ¿no? Aunque todo esto es dirigido por la Sedena, siempre las obras del gobierno son muy herméticas para las visitas, pero bueno, aquí se realizó una excepción. Bien, otro de los proyectos que quería yo comentarles es este que ahorita está en ejecución. De hecho, está en revisión en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Ese está aquí en la Ciudad de México, en Insurgentes, repito, una zona de alta sismicidad. Y puse este ejemplo porque aquí hay unas cuestiones importantes que les quiero comentar, que para sus proyectos pues lo consideren, ¿no? En primer lugar, el del hospital ya vieron que el único cuerpo que era irregular era el vestíbulo. Y aquí vean cómo este cuerpo pues es una L. Cuando revisemos las condiciones de regularidad, pues yo creo que no cumple más del 50%, ¿no?
Eso en cuanto a condiciones de irregularidad. Ahora, en cuanto al procesamiento del análisis, si fuera una estructura rectangular o ligeramente irregular, pues el análisis que hacemos es ortogonal. Proponemos el eje de las Y, el eje de las X. Pero a ver, calcúlense aquí de esta figura, pues la inercia en X, la inercia en y aquí hay que aplicar MOR para obtener el ángulo en el cual tenemos la inercia mayor y la inercia menor. Es algo que también ya viene especificado en las últimas normas. De hecho, en el primer ingreso que nosotros hicimos en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, fue uno de los requerimientos que ya venía incluido en el modelo de análisis. De hecho, pusimos esta gráfica y pusimos el ángulo de los ejes principales, que recuerdo que por aquí andaba del orden de 22 grados, algo así. No, a 90 grados, como se puede ver a simple vista, no lo es. Hay que calcular las inercias, los ejes principales, y en base a esos ejes principales, pues proceder a realizar ya el análisis, ¿no? Es uno de los aspectos importantes que quería comentarles en cuanto a este ejemplo. Otro de los aspectos importantes que hay que considerar son las colindancias. Aquí en la parte de atrás del inmueble, del cálculo, tuvimos que dejar del orden de 70 centímetros para que el edificio se desplace, ¿no? Todo esto pues hay que considerarlo y conciliarlo con el arquitecto, porque metros cuadrados es dinero y multiplicado por un número de niveles pues es más, ¿no? Pero déjenme platicarles que este proyecto en su origen no tenía 12 niveles. La primera vez que me presentaron este proyecto estaba resuelto en 6 niveles con el sistema tradicional, igual la estructura de concreto reforzado, con muros de concreto reforzado simétricos en ambas direcciones. Ya estaba resuelto igual el cajón de cimentación con pilas, muros pila, pero resultó que el inversionista consiguió que sí se pudo incrementar el número de niveles, hasta 12 niveles. Entonces, ya nos hablaron de qué forma podíamos resolver eso. Entonces, primero se hicieron algunos prediseños con algunos amortiguadores verticales, BRBs, combinaciones de BRBs con muros, hasta que finalmente se llegó a que sea un edificio que sí era factible de aislarse. Y entonces, ya con este número definitivo de niveles, pues sí se logró hacer el proyecto con aisladores igualmente de doble péndulo. Se tienen los 5 sótanos hacia abajo, es una zona del lago. Como ustedes pueden imaginarse, pues en la zona del lago, pues sí tenemos el fenómeno de la subsidencia, ¿no? Es decir, a lo largo del tiempo vamos a tener asentamientos. Todo esto fue minuciosamente estudiado por la empresa especialista en geotecnia y por eso se optó por llegar a pilas que llegaban a la segunda capadura. Igualmente, como ustedes saben, en el Distrito Federal tenemos el SACID, ¿no? El programa que nos proporciona el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño, en el cual a partir del año 2000 yo recuerdo que todavía no estaba incorporado lo que era el fenómeno del hundimiento en varias zonas de la Ciudad de México. Después del 2004 ya el doctor Becerril comenzó a platicar de este fenómeno, ya las normas ya empezaron a incluir algunas modificaciones a los espectros, considerando varias etapas de asentamiento dependiendo de la zona, porque hay zonas que inclusive en el tiempo llegaron a ser zona 2 de transición y en el tiempo se volvieron zona 1 por ese fenómeno. Entonces, todo esto, pues sí hay que considerarlo en todos los análisis y diseños. Y pues esta fue la solución que se empleó. Se hicieron varias propuestas de análisis. Esta fue la que finalmente resultó. Ya está en proceso el proyecto ejecutivo ya está en proceso de revisión por el instituto. Y bueno, es otro ejemplo
que también aporta a lo que es las experiencias que se van teniendo en este tipo de estructuras que se pretende aislar. Ahora, también aquí en la oficina estamos viendo otro proyecto que es igualmente del Grupo A. Este está ubicado en la zona sur, en la zona de hospitales, Tlalpan, donde está la zona de hospitales, muy cerca del Hospital de Bioética por Tepepan. Y resulta que aquí originalmente nosotros cuando revisamos el historial de las zonas, cuando teníamos el mapa de zona 1, zona 2, zona 3, este pequeño edificio, bueno, este va a ser un edificio pequeño de 2 niveles, estaba considerado como zona de transición. En los estudios que recientemente se hicieron, que ya nos ratifica, se convirtió de zona de transición a zona 1. A mí cuando me mostraron el proyecto, yo dije, pues este edificio va a ser otro candidato para aplicarse aisladores. Pero resulta que el proyectista es un colega de Puebla. Entonces en su primer versión nos mandó igualmente pilas profundas, retícula de contratraves, losa, y de ahí hacia arriba una estructura metálica resuelta con marcos, en ambas direcciones, marcos rígidos de acero con los acero. Es un edificio de 2 niveles. Yo cuando lo vi, dije, caray, dudo que pase las distorsiones y desplazamientos que nos pide la norma, ¿no? Pero ya cuando consultamos lo que es la sismicidad local, pues el coeficiente sísmico no es muy alto. Lógicamente, de hecho, en el estudio que nos acaban de entregar hace 2 semanas, ratifica que es una zona de lomas, ¿no? Y ya con los datos del SACID, pues algo que yo pensaba que era candidato que fuera un edificio aislado, fíjense que sí se pudo resolver. Claro, es un edificio totalmente rectangular, regular, de 2 niveles. Las secciones sí son grandes, no son columnas pequeñas, son hechas de 4 placas y secciones también IPR de cierto tamaño, pero pues no fue candidato para aplicarse aisladores. Entonces, como las conclusiones de esta experiencia, quisiera yo manifestarles que pues no todos los proyectos son candidatos para que se les aplique aislamiento. Hay que estudiar cada caso en particular, verificar el uso. En el caso de estructuras que no son del grupo A, que son grupo B1, que tienen más de 3,000 o 5,000 metros cuadrados de construcción, hay que platicar con el inversionista, ¿no? ¿Qué grado de daño él pretende aceptar en el tiempo, ¿no? Del inmueble? Porque finalmente, ustedes saben, desplazamiento en la estructura es daño a elementos no estructurales. Y ahorita vino a mi mente hablando de daños. Nos ha tocado participar en varios proyectos industriales y uno en Monterrey, tuvo ahí un problema en una losa que ya tenía pues más de 50 años, se fisuró y empezaron a caer algunas partes del concreto adentro de la planta, pero resulta que en esa planta se hacen galletas que se exportan de México hasta toda Latinoamérica, y son 7 hornos que trabajan 24 horas todo el año. Entonces, imagínense lo que representa el parar la producción de una de esas líneas un día. Tiempo es dinero y entonces, por eso, repito, muchas de las veces hay que evaluar con los inversionistas. Ya tenemos el conocimiento, ya hay toda la información, ya hay los programas de cálculo que pueden modelar todo lo que podemos esperar, gran parte de lo que se puede esperar del comportamiento de los inmuebles. Y este no es un trabajo solo, ¿no? Siempre hay que tener asesores en todas las áreas. En lo particular, siempre he contado con el apoyo de varios especialistas en ingeniería sísmica, en geotecnia, en aislamiento. Por ejemplo, en este proyecto que les estoy comentando, que esté en el instituto. En el instituto nos piden que exista una revisión adicional. Está el del proyectista,
está la corrida del corresponsable y piden una revisión o un informe adicional por un especialista en análisis no lineal. Igualmente también se realizó el informe, en este caso fue el maestro Juan Manuel Fuentes quien nos apoyó en la revisión de no lineal de este proyecto. Y como pueden ver, es un conjunto, es todo un equipo completo, en primer lugar, para tener el proyecto ejecutivo y no menos importante, todos los problemas que se presentan en obra, ¿no? Y más donde tenemos aquí niveles freáticos a menos de 3 metros y vecinos muy latosos, como ustedes se imaginarán, ya no hay mucha área que construir aquí en la Ciudad de México. Los planos de protección a colindancias, separaciones de colindancias, todo lo de protección civil, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sobre todo aquí en la Ciudad de México. Bien, colegas, pues creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Pero voy a dejar, bueno, graban la presentación y de cualquier forma dejamos la presentación también en PDF para quien guste hacer o tenga alguna pregunta posterior. Estamos a la orden. Ay, se me olvidaba, en esta última foto. Aquí, ustedes pueden ver al fondo lo que es, no es un aislador, está pintado del mismo color que ahora los aisladores, naranja. Es el cabezal de un pilote de control y es algo que también les iba a comentar a todos los que son ahorita responsables de algún proyecto o responsables en ejecución de de alguna revisión. En este caso nos pidieron hacer un dictamen de seguridad estructural de unos inmuebles y resulta que cuando entramos a las celdas de cimentación, el sistema de cimentación profunda era de pilotes segmentados, este, del tipo pilotes de control. Cuando ustedes se presenten o tengan este tipo de proyectos, lo que deben de garantizar es que para que exista un buen comportamiento, debe existir cuando menos una revisión semestral de los mismos y un ajuste. Entonces, si no les garantizan eso, yo les recomiendo que no entren a ese tipo de proyectos. Sería la última recomendación. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Edgar. Pues me parece que si le parece bien y si tiene el tiempo, podemos destinar unos 5 minutitos para alguna duda de los participantes. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Pues está abierto tienen abiertos tanto los micrófonos como el chat por si gustan enviar algún Buenas comentario o tardes. alguna duda. Buenas tardes, soy el ingeniero Ernesto Díaz. Ingeniero Mendoza, en el caso del hospital, la losa del nivel cero, o sea, la planta baja, la losa de la planta baja, ¿estaban unidos todos los edificios con esa losa? Sí, sí, como lo comenté en un principio, ya existía un proyecto ejecutivo y desde esa concepción ya estaba considerado lo que es una losa y de ahí Ujú, se desplantaban cada uno de los cuerpos de ujú. manera independiente, ¿sí? Y así Sí, fue como se modeló sí, y quizá eso resalta un poco para varios colegas, inclusive a mí al principio me generó duda porque para mí, y yo creo igualmente para usted, yo creo por eso es la pregunta, sí, de ligar cuerpos de 4 niveles con otros más alejados de uno de 2 niveles, pero efectivamente se verificó con toda la tabla de acelerogramas que ya comentamos, el buen comportamiento durante el movimiento de cada uno de los cuerpos para que no se presentara ningún fenómeno ni de resonancia ni de golpeteo. Sí, y sí se verificó todo esto. bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Edgar. Tenemos una pregunta en el chat del ingeniero Enrique de Legarreta que dice, buena presentación, ingeniero Edgar. En el segundo edificio, los aisladores se colocaron a nivel de planta baja, uno debajo de cada columna. Sí, sí, qué bueno. Bueno, saludos a mi colega y buen amigo el ingeniero de Legarreta. De hecho, él debería de estar por acá platicándoles. Él tiene también muchísima experiencia en todo esto. Y sí, efectivamente, ingeniero de Legarreta, a nivel tenemos los sótanos, luego se puso una retícula de traves, arribita se colocaron los aisladores y efectivamente debajo de cada una de las columnas ahí se encuentra un aislador. Aquí se verificó igualmente que no tuviéramos
tensiones, en todas las condiciones de diseño. E igualmente una preocupación adicional mía era el verificar que efectivamente durante la construcción a corto, mediano y largo plazo se tuviera una superficie de los dados que garantizara que todos estuvieran a nivel. Entonces, se hicieron varios análisis, primero por parte de la empresa especialista en mecánica de suelos, después por la empresa Simesa, que es quien va a construir esta cimentación. Y sí, tenemos la garantía a corto, medio y largo plazo que vamos a tener una superficie horizontal. No obstante, nosotros estamos previendo que si en algún determinado momento a lo largo de la vida útil del inmueble se tiene que hacer algún pequeño ajuste. Los dados están un poco más grandes para que se coloquen algunos gatos y se puedan hacer algunos ajustes en el mismo, ¿eh? Este, Pensamos que con eso ya cubrimos todos los posibles defectos que se puedan presentar a largo plazo. Muchas gracias por la pregunta, ingeniero. Buenas Muchísimas tardes, gracias. ingeniero Mendoza. Una pregunta respecto a los aisladores triple pendulares, que bueno, la norma técnica complementaria en el caso de la Ciudad de México no los acepta. Algunos especialistas dicen que no, los proveedores no han dado demasiada información de detalles de prueba, ¿no? De todos estos análisis laboratorio. Pero originalmente creo que el edificio mencionó que era una solución de triple péndulo. Digamos, el manual del IMSS sí, sí admiten eso, en la normativa complementaria no. Y ya finalmente se resolvió con doble péndulo, ¿no? Pero, ¿usted qué opina de estos triple pendulares que algunos ponentes nos han dicho que se llegan a dañar los topes? Pero bueno, hay mucha literatura respecto a que sí funcionan. Gracias. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Pues en México nosotros ya contamos con mucha información técnica al respecto y de hecho la norma técnica complementaria de la Ciudad de México nos indica que debemos de hacer pruebas, ¿eh? De veras, qué bueno que lo mencionó. Nosotros en este caso, para este proyecto, se van a mandar a hacer pruebas al extranjero, a Italia, a escala 1:1 con los propiedades de diseño, tiene que cumplir con las normas de la Ciudad de México, con las normas europeas para que se pueda aplicar. Ahora, en el caso del hospital, bueno, otra cosa que no mencioné, es una estructura del grupo B1, van a ser departamentos residenciales. En el caso del hospital, igualmente existe todo un protocolo, de hecho, en el del hospital ya se hicieron pruebas, en Italia también, al sur de Italia. Tuve la fortuna de presenciar también algunas pruebas allá. E igualmente debe cumplir con el estándar internacional. Ya cumplieron con el estándar internacional, la norma técnica de la Ciudad de México permite el uso de los aisladores, ¿eh? Sí, sí los podemos especificar, recomendar y usar, ¿no? De Tal hecho, vez en de hecho, perdón. de hecho Tal hay, vez en la norma del 2029 ya se admiten los de triple péndulo, ¿no? Con mayor información, con mayor, no sé, sí, sí, de hecho a nivel mundial creo que sí se existe usan. ahorita solamente una marca que proporciona el triple péndulo. El Ujú. doble péndulo ya hay varias empresas que cumplen. En México, pues Dampo cumple con todos los lineamientos y protocolos. Hay también, de Japón no se diga, en Europa, en Turquía, ya acá en México están aplicando algunos de marcas de Turquía, y no sé, los italianos, ¿no? Ya tienen mucha historia. Sí, Muchas todo, gracias. sí lo permite la norma, ahí está establecido, pero hay que cumplir con el protocolo de todas las pruebas, El ¿no? triple péndulo nos han indicado que no, ¿eh? Nada más hasta doble péndulo. Y lo han reiterado muchas veces en este. Por eso decía, me brincó esto de que a lo mejor el IMSS, como tiene un manual muy específico y no estaba en la Ciudad de México, pues el triple péndulo lo podemos usar. Porque sí hay mucha literatura que funcionan, pero en las normas técnicas suplementarias no acepta el triple péndulo en la Ciudad de México. Sí, es más que nada, viene ahí una especificación de lo que es el anillo. Exacto. En la norma Los técnica topes. complementaria de la Ciudad de México,
el anillo no está permitido, ¿no? Porque puede generar un tope y Se cambiar lastima, ¿no? el comportamiento. Sí, efectivamente. Por eso Gracias. no se recomienda el uso del triple peno en la Ciudad de México. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Muy Sí. amable. Muchísimas gracias, ingeniero Edgar. Pues por cuestiones de tiempo vamos a, si gusta, ir cerrando, pero en dado caso que nos hagan llegar las preguntas faltantes, pues se las canalizamos con mucho gusto o si se queda por acá en la sesión y nos da tiempo al final, las retomamos. Sí, cómo no, a la orden. Bueno, gracias y saludos a Muchísimas todos. gracias. Bye. Gracias. Si les parece bien, tomamos 5 minutos de descanso o regresamos mejor 5 o 10 para que el segundo ponente tenga buen tiempo de terminar su presentación. Entonces, volvemos en 4 minutitos. Gracias. Bueno, nos encontramos con Iridian, quien nos acompañó en este diálogo con ingenieros, con la secretaria Miriam Ursúa, y de parte de Dambo queremos hacerte algunas preguntas, comenzando por ¿cuál fue la idea que más te impactó de la charla de la secretaria Miriam Ursúa? Pues yo creo que en general esta parte de soluciones que ofrece de parte del gobierno de la Ciudad de México, considero que estamos actualmente en una etapa de innovación, lo cual me parece algo muy bueno. Y hablando específicamente de la arquitecta, considero que es una persona sumamente comprometida y creo que mientras ella tenga ese liderazgo, grandes cosas pueden seguir aportando para nosotros como Ciudad de México. ¿Cómo imaginas que el sector privado podría involucrarse en toda esta parte de la gestión del riesgo, en el fortalecimiento de capacidades que mencionaba la secretaria? ¿Qué te imaginas tú como desde la ingeniería? Bueno, para mí se definiría en una sola palabra y sería erradicar. A veces en el sector privado se presta mucho como justamente esta parte de solo adoptar el conocimiento a cierto círculo de personas. Algo que mencionaba justamente en el diálogo cuando participé era que pues no nos quedemos justamente encapsulados en nuestros conocimientos, sino que realmente podamos transmitirlo a los demás y específicamente en el sector privado, pues que haya personas que realmente se quieran involucrar con los demás, que tomen con seriedad estas decisiones porque son importantes para cada uno de nosotros y pues es básicamente derribar esa barrera que durante mucho tiempo y actualmente siempre existe, más que nada que, como se mencionaba, esta parte de unirnos en este sentido común que tenemos y sobre todo para poner una mejor gestión y para poder lograr grandes objetivos. Listo, pues estamos por acá de regreso y vamos a presentar a nuestro segundo ponente de hoy para darle la palabra. Pues bueno, para la segunda parte de esta sesión nos acompaña el ingeniero Adrián Flores Telles, quien es ingeniero civil estructurista egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatepec. Cuenta con una sólida especialización en diseño estructural de edificaciones, respaldada por su actualización constante en normativas vigentes y su dominio del análisis y la dinámica estructural. A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en el diseño de proyectos emblemáticos de alta complejidad técnica, entre los que destacan las adecuaciones del Estadio Azteca, la Torre Ban Bajío y la coordinación del proyecto del Cablebús Línea 5 en la Ciudad de México. Como líder de proyecto en Creole Lab,
estuvo al frente del desarrollo de proyectos residenciales de lujo mediante la implementación de tecnologías avanzadas de control de respuesta sísmica. Actualmente se desempeña como ingeniero estructural senior en Forte Ingeniería. De manera paralela, hace 5 años es fundador y director de Billion Ingeniería Estructural, firma enfocada en el desarrollo de soluciones estructurales inteligentes con alto valor técnico. Además de su experiencia en el ámbito privado, ha participado en la elaboración de dictámenes de seguridad estructural para inmuebles estratégicos, como el Palacio de Gobierno de Morelos. Asimismo, mantiene una participación activa en el ámbito académico, fortaleciendo su compromiso con la innovación y el desarrollo de estructuras más seguras, resilientes e inteligentes. Muchísimas gracias, ingeniero Adrián, y pues bueno, igualmente de parte de todo el equipo de Dampo, muy agradecidos por tu tiempo de esta tarde y sin más te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias por tu introducción. Bueno, igual me gustaría agradecerle al equipo por invitarme, a Fernando, que me apoyó muchísimo en el desarrollo del proyecto que le voy a platicar, a Valentín también. Sus aportaciones fueron impresionantemente muy buenas para el desarrollo de este proyecto que voy a presentar. Este espacio lo voy a aprovechar para platicar mi experiencia de un proyecto que se desarrolló con la empresa Creo, Control de Recursos Eficaz y Óptimo. Em, y bueno, es un proyecto residencial que está en Punta Mita, en Nayarit, que se llama Uavi. Primero partamos de las necesidades, ¿no? Como ya les dije, está en Punta Mita, Nayarit. Por aquí les muestro su ubicación con respecto al Manual de Diseño de Obras Civiles de, de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos en una zona altamente sísmica, es una zona D. Según el estudio de mecánica de suelos, es un terreno tipo 2. Y bueno, estamos muy, muy cerca de la playa, como pueden ver. El predio es este que está marcado aquí, que estoy señalando con láser. Estamos justamente enfrente de la playa, entre dos hoteles. Em, pues es un contexto sísmico de lo que es el proyecto. Ahora vamos con el contexto arquitectónico. Eh, es un desarrollo grande. Son 3 torres de 4 niveles. Al frente tenemos unos cuerpos pequeños que son de usos múltiples. Tenemos algunas zonas que son restaurantes, algunas zonas que son como para dar masajes, etcétera. Son usos múltiples, unas albercas. Los edificios primeros más altos son de 4 niveles. Posteriormente, hacia atrás, tenemos una zona con albercas muy grandes. Es una alberca con infinity que va pues prácticamente a todo lo ancho del terreno. Y más atrás están las torres más altas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles por arriba del lobby. El lobby es a doble altura. Ahorita vamos a ver una otra perspectiva del proyecto donde se puede ver el tamaño, ¿no? Eh, este proyecto tuvo varias soluciones. No todo el proyecto está aislado. ¿Por qué? Porque pues realmente se trabajó en distintas etapas y también pues la arquitectura en algunos casos pues sí nos permitió solucionar la estructura mediante una estructuración convencional. En específico, las 3 torres del frente de 4 niveles se resolvieron con muros de corte de concreto reforzado. Los cuerpos más pequeños pues se resolvieron con marcos rígidos. El cuerpo central, que está aquí, que estoy señalando, se resolvió con muros de corte perimetrales y todo el interior se resolvió con columnas de concreto. Este espacio tenía que ser abierto porque es un estacionamiento, entonces teníamos que tener claros algo grandes, libres, pero la ventaja de este cuerpo es que está semienterrado y pues los muros, como podrán notar, son muy largos. Entonces, realmente tema sísmico no teníamos tanto problema. Ahora, las torres más altas tienen varias particularidades. Primero, bajo ellas tenemos un estacionamiento. Ese estacionamiento nuevamente tenía que ser libre. Era complicado meter algún muro ahí adentro. No, no contentos con eso,
pues aparte de ser estacionamiento, tenemos una altura pues considerable. En este primer entrepiso tenemos 5 metros y a pesar de que en el render se ve enterrado, en la vida real no es así. Hay algunas zonas que están más enterradas que otras, entonces no podíamos garantizar que esto fuera un sótano totalmente confinado. Después de esos primeros 5 metros, tenemos 6 metros 30, una doble altura, donde necesitábamos nuevamente tener prácticamente toda la planta libre, porque pues esta zona es el lobby y usos múltiples de estos edificios y de todo el desarrollo. ¿Por qué? Porque las torres del frente son habitacionales totalmente. Las amenidades con las que cuentan son las albercas, tanto del frente como centrales, pero todas las demás amenidades, gimnasios, restaurantes, etcétera, se encuentran justo en esta planta que, que está pues de una altura ahí considerable. Posteriormente, pues ya tenemos los departamentos, es un proyecto de venta, son departamentos muy lujosos, muy amplios, y bueno, estas son las necesidades arquitectónicas que teníamos. Este es un corte del proyecto donde podemos observar los distintos cuerpos. Aquí están los cuerpos que dan a la playa, una planta de tratamiento que tenemos aquí al frente. Esta torre de 4 niveles había que ligarla, o no ligarla, comunicarla más bien con el cuerpo de estacionamiento. Cuando nosotros habitamos aquí, podemos caminar hacia las albercas y hay unas rampas que conectan a los puentes. Entonces la perspectiva arquitectónica es que tú vas desapareciendo en el agua, ¿no? Y esta alberca pues se funde con el horizonte del mar, ¿no? Entonces es una visual muy bonita que había que garantizar ahí. Luego teníamos también que comunicar las torres más grandes con el cuerpo de albercas. Esto se hizo mediante una estructura de mampostería con muros de concreto, los de abajo son de contención y después mampostería. Es un cuerpo muy pequeño que no tuvo mayores problemas. Ahora, el tema del aislamiento se utilizó en estas torres más grandes, porque como podrán notar, pues primero tenemos una planta semienterrada de 5 metros y después tenemos 6 metros 30. En una primera iteración, pues el cliente nos solicitó realizarlo de manera convencional, no hacer como una estructuración pensando en algo común, muros de concreto, porque ya se había realizado un diseño, en ese momento un prediseño de estas torres, y pues se pensaba que estas de atrás iban a tener una estructuración similar. Pero, bueno, siguiendo con el contexto arquitectónico, pues teníamos algunos ejes. Esta fue una primer propuesta de estructuración que se hizo. Como podrán ver, la distribución de muros es muy irregular. No tenemos el centro de rigideces y el centro de masas en el centro geométrico del edificio. Está desfasado ligeramente hacia atrás, entonces eso nos provocaba un comportamiento torsional en el primer modo. Teníamos mucha flexibilidad al frente. Este es el sótano. Esta es la doble altura. Como ven aquí, pues ya no podíamos tener los muros que teníamos acá abajo, ¿no? Estos. Teníamos que tener un paso. ¿Por qué? Porque pues aquí iba a haber mucha circulación de personas, las columnas cada vez se hacían más pequeñas por necesidades arquitectónicas, entonces pues iban desapareciendo elementos. Luego en la zona habitacional, pues este es el frente del edificio y hacia arriba, hacia donde apunta mi cursor, es la playa. Evidentemente no podíamos tener ningún muro que nos obstaculizara la vista. Entonces, pues todas las oportunidades estaban hacia atrás. Nuevamente, pues nos generaba un comportamiento torsional en el primer modo, lo cual no es deseable. Ahora, ¿cómo diseñamos esta estructura? Ya vimos que estamos en una zona altamente sísmica. Esa es nuestra primera preocupación. Segundo, la arquitectura es caprichosa y por el tipo de proyecto había poco margen de movimiento en la arquitectura. Nuevamente, son departamentos muy grandes y de mucho lujo. Entonces, cada centímetro que se le robaba o que le metíamos a la estructura era un centímetro cuadrado que no se podía vender, ¿no? Entonces, pues me gusta, al igual que muchos otros ponentes en estos cursos, contextualizarnos, ¿no? ¿Qué necesitamos? En un inicio, pues optamos por
tratar de diseñar esta estructura de manera convencional. Es decir, en el manual de CFE nos exige llegar al límite de prevención de colapso. No limitamos las distorsiones como hoy día la Ciudad de México, las NTC nos lo exigen, que sería el equivalente a seguridad de vida. Nos vamos un poquito más allá en el CFE, pero bueno, estaríamos en un rango de desempeño de seguridad de vida y prevención de colapso por ahí, ¿no? Eh, Eso diseñándolo como estructura convencional. Aquí hago la comparativa, ¿no? De los dos sistemas. Eh, a pesar de que el proyecto es con CFE, quise meter estas tablas de la Ciudad de México porque hoy día ya tenemos la oportunidad de contar con un código modelo que todavía está en fase de prueba, pero que lo he leído y me parece muy bueno y ojalá que más diseñadores podamos utilizarlo y hacer un símil, ¿no? Con la normativa actual en la Ciudad de México, pero ahora para todos los estados. Creo que va a ser sano que todos los ingenieros de la práctica ya se vayan empapando de estos conceptos. Entonces, pues en la Ciudad de México sería equivalente a realizar el diseño con el sismo base de diseño para seguridad de vida, como grupo B, con un Q mayor que 1. Ya para la estructura con aislamiento, me adelanto un poco, pues deberíamos utilizar la tabla 13.1 y deberíamos diseñar para una intensidad sísmica de diseño infrecuente y un nivel de desempeño de ocupación inmediata. En su momento, este era el contexto sísmico que teníamos. ¿Por qué? Eh, en un inicio, quien hizo el estudio de mecánica de suelos emitió, em, no emitió un espectro de sitio específico para este proyecto. Si bien su apartado sí decía espectro de sitio, realmente al calcularlo nos daba exactamente el mismo espectro que CFE. Entonces, pues sabemos que los espectros de diseño del CFE pues son ligeramente o yo diría algo conservadores cuando cambiamos del terreno tipo 1 al tipo 2. Las ordenadas a veces se incrementan un 50-60% comparadas, eh, y hay algunas veces hasta el doble, ¿no? Comparadas con lo que nos da el terreno tipo 1. Entonces, pues aquí estamos hablando de una aceleración de 2G para una zona de un terreno tipo 2 en el espectro elástico. Reducido por Q, R y Rho y aplicando los factores de irregularidad, llegamos a una pseudoaceleración de 0.8G, que igual es mucho. Este, y bueno, ya para revisar las distorsiones, habría que multiplicar estos desplazamientos que deriven de este espectro, ¿no? Normalmente yo lo suelo hacer con un espectro adicional sobre el modelo, lo cual implicaría tener una aceleración para revisar el tema de distorsiones de 4G en la meseta. Entonces, como pueden notar, es un espectro muy grande, son unas demandas muy grandes, eh, lo cual nos llevaba a, utilizando los elementos permitidos eh, por la arquitectura, pues hacerlo cumplir, ¿no? No había mucho de dónde agarrarnos, entonces por eso pongo este título, ¿no? ¿Cómo vamos a estructurar? ¿Con fuerza bruta o con ingeniería? Anteriormente los diseños se hacían pues tratando de cumplir a ciegas, ¿no? Si queríamos cubrirnos, se ponía un factor de irregularidad de 0.7 sin siquiera revisar las irregularidades. Se incrementaba la fuerza cortante de diseño y se incrementaban las columnas, ¿no? Las columnas, los muros, etcétera. Pues sí, hacíamos cumplir el edificio, pasaba por distorsiones, pero pues era poco eficiente. Y justamente este ejercicio quisimos hacer con nuestro cliente. ¿Por qué? Eh, pues al ser una tecnología nueva para él, eh, realmente pues no entendía el beneficio que tenía. Entonces, para lograr que se aceptara una un sistema diferente a lo común, tuvimos que hacer un proyecto casi ejecutivo con una estructuración convencional. Entonces, por ejemplo, muestro aquí el modelo estructural del edificio rígido, sin aisladores, y pues podrá notar la gran densidad de muros, tanto que no podemos ver a través de él, ¿no? O sea, son demasiados muros.
Este muro de acá arriba se utilizó como un outrigger, pero podrán notar que es tremendamente irregular. Em, Fue muy complicado lograr hacer que movieran ejes para tener esta configuración y muchos colegas me podrán decir se ve ineficiente y en efecto lo es ineficiente. ¿Por qué? Porque pues no tenemos algún eje completo que nos pueda ayudar. Ahora, estos muros también son muy robustos. Estamos hablando de espesores de entre 40 y 60 centímetros. Entonces, es un mundo de concreto, es un mundo de acero y no es práctico construirlo, no es eficiente y pues si se hubiera hecho este proyecto hubiera costado un dineral. Nuevamente, pues fue exigencia que realizáramos un modelo y un análisis y un proyecto completo prácticamente para entender qué pasaría si lo dejábamos como estructura convencional. Y como les dije, pues con fuerza bruta podemos hacer pasar cualquier problema, ¿no? Cualquier edificio lo podemos hacer pasar. Aquí pueden notar que las distorsiones se están cumpliendo, están dentro del límite normativo, pero pues con la gran cantidad de acero y la gran cantidad de concreto que tiene este modelo. Ahora, pues ya tenemos el problema, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Este proyecto fue uno de mis primeros proyectos en la oficina del doctor Rodolfo Valles y uno de mis primeros proyectos grandes. Tenía, me parece que un par de años de egresado de la licenciatura, entonces había en mi experiencia, pues muy poco, ¿no? Del aislamiento. Lo habíamos visto igual que lo estamos viendo aquí, en simposios, en cursos. Afortunadamente me gusta leer, entonces lo había visto en libros, pero no había tenido yo la oportunidad de llevar a la práctica todo esto. De la mano del equipo de Dampo, con mucha asesoría de ellos, em, pues optamos, ¿no? Por empujar al cliente a realizar un espectro de sitio. ¿Por qué? Porque pues la información que teníamos, si bien podía resolverse con aisladores, nos iba a llevar a que también esa solución, a pesar de la tecnología que se tiene, fuera ineficiente. Y esto es un punto que quiero recalcar para todos los colegas. Siempre tratemos, en medida de lo posible, de hacer la mayor cantidad de estudios para tener la certeza de lo que estamos diseñando. Eh, Podemos irnos con lo que nos dicen los manuales de diseño de obras civiles, pero pues como su nombre lo dice, son para obras civiles. Esto es una edificación. Entonces el nivel, eh, si quieren verlo desde el punto de vista de periodos de retorno, no son comparables. Y además la incertidumbre que se maneja en los modelos matemáticos es totalmente distinta. Entonces, pues de la mano del equipo de Dampo en su momento, sugerimos realizar este análisis de espectro de sitio. Y como verán, pues sí, las ordenadas bajaron un 20% aproximadamente, ¿no? Estábamos en 2G, bajamos a 1.6 para el espectro elástico y pues los desplazamientos evidentemente también disminuyeron. Em, Se hizo también en su momento una corrida con acelerogramas sintéticos de manual de diseño de obras civiles, y la solución a la que se llegó, pues sí era muy buena, pero sabíamos, todos los que estábamos involucrados en este proyecto, desde el punto de vista técnico, que podía mejorarse. Una vez que se realizó esta siguiente corrida ya con el espectro de sitio y los acelerogramas específicos del sitio, pues sí logramos hacer que tanto dimensiones de aisladores como dimensiones de elementos de la superestructura bajaran. Bajamos armados, hicimos más eficiente la construcción porque pues sabemos que un armado denso nos permite o nos pone en desventaja, ¿no? En el sitio. Cuando armamos densamente algún elemento estructural, empezamos a tener problemas. Puede que en la oficina no los veamos porque pues el dibujo se ve muy bonito, pero en la obra es cuando ya tenemos estos problemas de que el concreto no se puede vibrar, el concreto tiene oquedades, que aparecen fisuras que no estaban contempladas, en el diseño, ¿no? O sea, cuestiones así son las que logramos hacer cuando nos documentamos de la mejor manera. Eh, bueno, y
Las aceleraciones sísmicas pues redujeron, ¿no? Por el efecto de realizar este estudio de sitio. Y además, pues ya teniendo en cuenta la solución con aislamiento sísmico, pues justo el aislador toma toda la fuerza cortante del sismo y eso implica pues que vamos a bajar esas demandas todavía aún más. Ahora la estructura con aislamiento pues ya tiene muchos menos elementos, ya podemos ver a través de ella. Es prácticamente una estructura con marcos. Aún así, aún con esto, esta es la torre más grande. Aún con esto, pues la demanda es grande. Tuvimos que generar este mega marco, si lo quieren ver de esa manera, de tal forma que lográbamos controlar la distorsión en el sentido longitudinal del edificio. Porque si se dan cuenta en la imagen de la izquierda, pues todas las columnas están orientadas en la dirección corta, ¿no? En la dirección transversal, teniendo mucha flexibilidad en el sentido longitudinal. Entonces, para contrarrestar esto y llegar a las derivas finales que nos exige la normativa, se utilizó esta portería, ¿no? Pero pues comparado con la que teníamos anteriormente, es exactamente el mismo eje. Comparada con la que teníamos, pues es totalmente distinto, ¿no? El concepto. Ahora, datos de diseño. Este proyecto fue una ida y vuelta de información todo el tiempo. Quiero hacerlos conscientes y más adelante voy a mostrar una diapositiva que me pareció muy buena del maestro Fernando Cueto, que este proceso es iterativo, ¿no? Para llegar a estos números tuvimos que hacer varios modelos, tuvimos que hacer, como ya les indiqué, varios estudios adicionales a los que se tenían de origen. em, pero bueno, logramos llegar a una solución óptima con un desplazamiento de 45 centímetros nominal y máximo de 50 centímetros. Los periodos pues rondan de 3.10 a 4.1 segundos con un amortiguamiento efectivo de aproximadamente el 30%. Esto para el edificio más pequeño. Recordarán, tenemos dos edificios aislados, son dos torres atrás, son separadas. Entonces a una le llamamos T4 y a la otra T5. T4 es la más pequeña, T5 es la más grande de la que les mostré más imágenes. Para la torre T5, pues tenemos estos parámetros, son muy similares porque finalmente incrementando la rigidez con este muro que les platiqué, pues logramos hacer que se vea o que lleguemos a los mismos valores o aproximadamente a los mismos valores para tener un comportamiento similar y también optimizar la cantidad de aisladores y la tipología de aisladores que vamos a tener en el proyecto. Y pueden verlo en esta imagen, ¿no? En color amarillo están los aisladores que soportan 346 toneladas. Es casi todos los de la Torre 4, que es la más pequeña, y una gran mayoría de los de la Torre 5, prácticamente todos los del contorno. Los que soportan 500 toneladas están en color rojo, que es la zona de elevadores, porque justo tenemos un marco aquí más cortito, entonces se concentra la demanda, y estos de acá al frente. Mientras que en la torre 5 son estos 6 del cubo de elevadores, lo mismo aquí se concentra la demanda y además tenemos el cubo aquí, ¿no? Y adicional, una tercera tipología, que son estos que soportan 750 toneladas, que son justamente los que nos están controlando la deformación longitudinal. Es donde descargan los muros de concreto. Y estas son sus características. Y bueno, este es un resumen también de los parámetros con los que va a contar estas estructuraciones que tenemos. Em, para la estructura con base rígida andábamos en un periodo de aproximadamente un segundo para el primer modo. Y este, pues, al aislarlo, ya tenemos un periodo de 3,65 aproximadamente. Y como verán, las características son muy similares, ¿no? A eso queríamos llegar. Tratar de no hacerlo eficiente desde el punto de vista numérico, sino también desde el punto de vista constructivo. Estos son igual más parámetros de diseño, son todos estos los resultados que se obtienen ya después de muchas iteraciones. Y finalmente, pues lo que nos importa, ¿no? Cumplir con la normativa. Hace rato les
les comentaba, ¿no? ¿Lo hacemos con fuerza bruta o lo hacemos con ingeniería? En este caso, con ingeniería logramos llegar al cumplimiento de las normas técnicas complementarias 2023. En ese momento, cuando se desarrolló este proyecto, estas normas estaban en consulta todavía no eran vigentes. Sin embargo, dado que muchos doctores, maestros que participaron en la concepción de estas normativas son justamente los que nos asesoraron para este proyecto, consideramos importante pues cumplir desde ese momento con lo que nos exige esta normativa, independientemente de si estamos o no en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque así podemos garantizar a nuestros clientes pues que van a tener el nivel de desempeño que nosotros estamos prometiendo. ¿Sí? No, no vamos a darles un proyecto el cual después no cumpla, ¿no? Sino asegurándoles numéricamente que estamos cumpliendo con los más altos estándares. Y esta es la distorsión de la siguiente torre. Esta es la más pequeña. Nuevamente, estamos cumpliendo con lo que nos está exigiendo la normativa. Dentro de este proceso, esta próxima diapositiva se la tomé prestada al maestro Fernando Cueto porque me parece muy importante recalcarlo las veces que sea posible. Estos procesos no son mágicos, no son de le hablo al proveedor de aisladores y me resuelve el problema. No es así. Eh, Es un proceso iterativo, es un proceso donde intervienen muchas personas, ya lo dijo mi colega Edgar Mendoza, fue un equipo grande, no nada más estuve yo en este trabajo, tuve de asesor al doctor Rodolfo Valles, tuve de asesor a Fernando Cueto, a Valentín, entre muchos otros colegas, a mis amigos modeladores y dibujantes también que tuvieron que trabajar en hacer un proyecto de base fija y después hacer otro proyecto de estructura aislada. Entonces, todo el equipo debe conocer este proceso pues para entender, ¿no? Entender que esto no es, no es lineal, ¿no? No llegamos a la meta en la primera iteración. Debemos, pues, primero prediseñar y obtener el periodo de estructura de base fija, obtener las demandas sísmicas, que es en lo que más nos tomamos el tiempo de convencer al cliente, calcular las propiedades, modelar, seleccionar un tipo de análisis, que en este caso se hizo un análisis no lineal tiempo-historia, revisar los resultados y iterar, ¿no? Esto se vuelve un ciclo, em, el cual pues nos lleva a una solución óptima después de hacerlo varias veces. Si nos quedáramos con la primera solución, pues hubiéramos diseñado con los acelerogramas sintéticos del manual de obras civiles, hubiéramos diseñado con el espectro con 2G y seguramente esos aisladores no habrían tenido ningún problema, ¿no? Es muy probable que en toda su vida no tuvieran ningún problema, pero serían caros, por un lado, la superestructura sería cara y pues no estarían dando todo de sí, ¿no? El sistema estaría sobrado desde el punto de vista estructural. Y bueno, la filosofía de los proyectos que yo llevo es eficiencia. Entonces, por eso, de la mano del equipo de Dampo en su momento, fue que solicitamos más información, solicitamos más estudios para finalmente llegar a una solución óptima, después de hacer varias veces esta iteración, ¿no? Y yo les estoy hablando desde mi perspectiva como diseñador joven, porque ya les comenté que este fue mi primer proyecto grande con el doctor Valles, ya había hecho algunos otros sencillitos, este fue el más grande y en una zona altamente sísmica además. Eh, y bueno, a veces como estructuristas nos vamos mucho al número, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la instalación? Hace algunos días el ingeniero Javier Nova dio una presentación muy buena sobre los procedimientos constructivos, ¿no? A mí me gustaría recalcar en algunos de ellos, em, porque es muy importante. Si nos quedamos con el número, si nos quedamos con que ya cumplió, si nos quedamos con la firma de la memoria de cálculo y después no supervisamos y después no revisamos cómo se instala, todo lo que planeamos, todo lo que calculamos, puede que en la vida real no sea así. Entonces, eh, afortunadamente, el cliente y el equipo que nos suministró los aisladores nos permitió ir a supervisar la instalación de los mismos. Desde cómo llega el sistema,
debemos ver ciertas características, ¿no? Primero, que el empaque esté totalmente sellado, no tenga ningún daño, que el empaque interior también no tenga ningún daño, que esté íntegro. Y además, aquí se ve una placa, está muy pequeña, pero es justamente el nombre del aislador. Recordarán que los tenemos como AIS 1, AIS 2, etcétera, y un número de serie único. ¿Por qué? Porque pues debemos asegurarnos que lo que estamos colocando en donde lo estamos colocando vaya de acuerdo con el proyecto. No nos va a servir que un aislador de 500 toneladas lo coloque en donde hay 300 y viceversa. Entonces es bien importante tenerlos plenamente identificados y además forma parte de los requisitos normativos. Y tal como comentó el ingeniero Edgar, esto es eh, multidisciplinario. No nada más estuve trabajando yo en el diseño estructural, hubo un equipo enorme de ingenieros, arquitectos, coordinadores, directores generales de otras empresas, los cuales pues tuvimos que ir trabajando a la par, trabajando en sinergia, porque al tener un sistema poco convencional, pues surgen las dudas, ¿no? Surgen muchas dudas en su momento. Eh, Al igual se tuvo una supervisión ajena al proveedor, que fue nuevamente Seismic PS. Y bueno, esta parte creo que fue fundamental para mí como para entender también el proceso constructivo, porque pues esto no te lo enseñan en una licenciatura. Eh, Algo importante que comentó el ingeniero Javier Nova y que también lo quiero recalcar es que para hacer para sentar los aisladores sobre el dado, debemos tener una superficie rugosa. Hay algunos detalles por ahí en internet donde solamente te indican ponle un tubo y retíralo y listo, ¿no? Pero eso no nos da adherencia, eso no nos garantiza que no se genere una junta fría. Entonces, en este caso, se dejó una cimbra con tubos corrugados, pero aquí quiero recalcar que es muy complicado en sitio retirarlos. O sea, aquí se ve que está batallando el maestro albañil en retirar el interior de esta cimbra que está aquí. Y no podíamos dejarla ahí porque si no ya igual no tendríamos adherencia. Entonces, a considerar, ¿no? Este proceso quizá pueda mejorarse. eh, y bueno, ahorita tomó mucho tiempo cuando se hizo esta instalación, pero seguramente con la experiencia se va a poder ir mejorando este proceso. Parte importante también es contar con el equipo adecuado para hacer el izaje. Si no se tiene contemplado el peso de estos aisladores que son pesados y si no se tiene el equipo necesario, pues se pueden dañar. O sea, podemos desde lo más sencillo, que es que se te vaya de lado, hasta lo más crítico, que es que se te caiga, ¿no? Entonces, eh, este proceso es crítico, o sea, elevar estos dispositivos para colocarlos en su sitio, creo que es un punto que impresiona cuando se ve, quedas impresionado, pero también tienes esa sensación, ¿no? De que algo puede salir mal. Afortunadamente todo estuvo bien, todo el procedimiento que se realizó para la colocación de estos aisladores fue bien encaminado, fue bien llevado. El equipo que estaba en obra del proyecto de Wabi fue muy colaborativo. Prácticamente nos prestaron a todo su personal para este momento. Y bueno, aquí se puede ver ya el aislador que está sentado, la nivelación. Este es otro punto muy importante. Aquí se muestra la nivelación con una niveleta, ¿no? Pero esto se confirmó topográficamente, se confirmó con niveles, de tal forma que toda la superficie del aislador quedará totalmente plana, tal como lo exige proyecto. Y este proceso también toma tiempo. A veces en la obra se quieren hacer metros, se quieren hacer construcciones demasiado rápidas. Quiero hacer conciencia también de que estos procesos son un poco lentos, son un poco tediosos, pero también quiero hacer conciencia de que son para garantizar la seguridad. Otra cosa que también comentó el ingeniero Javier Nova y que me gusta recalcar en mi presentación es que ya debemos tener lista la simbra para recibir el grout.
En este caso se hizo un calafateado para evitar que se dispersara, que se nos fuera el grout y que pudiéramos tener una superficie donde pudiera correr sin ningún problema. La preparación pues es muy importante, ¿no? Seguir al pie de la letra las instrucciones de los proveedores del grout, hacer un colado correcto. En la presentación del ingeniero Javier vi que hicieron una pequeña cimbra para que se deslizara el grout, que en este caso no se hizo. Igual eh, es en este caso, pues para muchos, si no es que para todo el equipo fue la primera vez colocando un aislador. Entonces, todos estos aspectos que se han visto en estas presentaciones creo que son muy constructivos para todos, muy edificantes, porque aprendemos distintos procesos constructivos que en su momento pues nunca habíamos visto, ¿no? Finalmente ya así se ve el dispositivo colocado con su grout y con su cimbra. Y bueno, quiero agradecerles. A ver, fue una presentación breve eh, que se centra más en mi experiencia nuevamente desde el punto de vista de ingeniero joven. Si bien yo aquí he visto a grandes ingenieros, he visto a grandes personalidades, eh, todos aportan muchísimo. Desde mi perspectiva, este proyecto no fue fácil porque no tuve en la universidad toda la formación que se requiere para hacer este tipo de diseños. Tuve la fortuna de contar con mucha asesoría y tuve la fortuna también de tener a grandes personalidades revisándome. Eh, el mismo doctor Valles revisaba todo lo que yo iba diseñando, entonces este proyecto fue de mucho aprendizaje, fue de adquirir muchas experiencias desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista de la obra. Y además, desde el punto de vista colaborativo también, estos proyectos que implementan tecnologías de disipación de energía se deben hacer con plena conciencia de que todos tienen que estar involucrados. Por ejemplo, hace rato el ingeniero Edgar platicaba de las instalaciones. Es súper importante hacer consciente al equipo de MEP, al equipo de eléctricos, al equipo de especiales, de que todas sus instalaciones deben tener juntas. Todas sus instalaciones deben tener esa flexibilidad en la interfaz de aislamiento. Em, lo que platicábamos de las juntas entre edificios, estos edificios tienen que permitirse moverse lo que se diseñó más una holgura. ¿Por qué? Porque si chocan con cualquier cosa, pierde eficiencia el sistema y puede ser incluso hasta peligroso. Entonces, a la arquitectura hay que hacerla consciente también de esta implementación de estos sistemas y cómo solucionarlos. Hay que pensar también un poquito como arquitectos. Los ingenieros estructurales a veces pensamos mucho en el número, pero debemos pensar mucho también en la estética, cómo hacer que esto se vea bien, cómo hacer que esta solución en departamentos de lujo no rompa con todo lo que ya se diseñó anteriormente. Y precisamente esa fue otra de las experiencias que tuve, ¿no? Eh, como comenté, pues este fue la primera vez para muchos, fue la primera vez para el arquitecto. El arquitecto nunca había implementado aisladores, fue la primera vez para mí como estructurista joven. eh, Fue también la primera vez para el desarrollador. El desarrollador tampoco había instalado algún aislador en sus proyectos. Entonces, la labor de convencimiento fue grande. Tuvimos que hacer un proyecto prácticamente completo para lograr convencer con volúmenes, con costos. Desafortunadamente no me fue permitido eh, colocar volúmenes y colocar costos, pero que sepan que esta solución fue un gran ahorro, muy grande y además muchísimo más estético que dejar esos muros tan grandes de 60 centímetros. Pues dimensiónenlo, ¿no? 60 centímetros es un mundo comparado con los 30 que tienen ahora las columnas de ancho. Entonces, esa es mi aportación para los jóvenes que nos ven. Creo que cuando tenemos la necesidad de aprender y cuando tenemos la necesidad de resolver los problemas, el contar con equipos que nos puedan apoyar es pues, la mejor de las suertes, ¿no? Por eso, pues, nuevamente quiero agradecerles, quiero agradecer por su atención a los que me están escuchando y agradecerles también a Dampo y al equipo en general por permitirme dar esta ponencia, que muy sencilla, pero pues con todo el gusto y cualquier tema adicional que tengan, cualquier duda, estoy abierto.
Muchísimas gracias, ingeniero Adrián. Sin duda, muy clara la presentación. Y bueno, les comento que ya tienen abierto el chat para las dudas. Igualmente, si quieren abrir el micrófono, les pido que sea en orden y que levantemos la mano, por favor. Vamos a comenzar a leer. El ingeniero Diego Conde dice, excelente presentación, ingeniero Adrián. ¿Qué tiempo les llevó realizar la revisión de ese proyecto? Pues sí fue largo. Fue el proyecto inicial, como les comenté, se hizo en estructura convencional. Realmente se hizo aproximadamente 6 meses por todo el proyecto en estructura convencional, con planos prácticamente a nivel ejecutivo. Pero una vez que empezamos a ver el tema del aislamiento, pues fue regresarnos bastante en el tema de esas dos torres altas. O sea, prácticamente fue iniciar de cero, replantear muchas dimensiones, replantear algunas posiciones de elementos estructurales con el afán de optimizar lo más posible en el sistema de aislamiento. Eso nos llevó aproximadamente otros 6 meses entre que esperamos los resultados de los estudios, entre que fuimos con ida y vuelta de información con el equipo de arquitectura, ida y vuelta con el equipo de instalaciones, ida y vuelta con el equipo de gerencia. Pues prácticamente fue hacer un proyecto adicional. En total fue más o menos un año por todo el proyecto. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Jonathan Valdés dice, ¿qué podemos hacer como ingenieros para concientizar a los inversionistas sobre el hecho de que el diseño estructural requiere de iteraciones y por ende de tiempo, no solo para hacer que la estructura sea segura, sino que a la vez sea eficiente desde un punto de vista estructural, económico e incluso práctico de construir, tomando en cuenta que muchas veces los tiempos de entrega son exigentes? Sí, esa es la constante con nosotros los estructuristas. Generalmente siempre entramos después de que ya entró el arquitecto y después de que ya entró el inversionista y después de que ya entró un mundo de personas. Al final dicen, ah, pero necesitamos estructura, ¿no? Y entras y ya vas un mes atrasado. Eh, ¿cómo le hacemos para concientizar al cliente? Yo creo que desde la conceptualización estructural, ¿no? Tenemos que estudiar muy bien el proyecto arquitectónico, entender las necesidades. Lo que les comentaba de este proyecto, ¿no? Tiene muchas necesidades particulares y si estas necesidades no se entienden, nosotros podemos caer en el error de proponer algo que después de 2, 3 meses te vas a dar cuenta que no es la solución óptima, ¿no? Si logramos tener el enfoque en la primera etapa, en la etapa de conceptualización, podemos reducir esos tiempos. Evidentemente vamos a necesitar tiempo para desarrollar el proyecto y a veces son cortos. Yo te diría, controla muy bien tus procesos personales y de dentro de tu empresa, si es que estás en una empresa, de tal forma que acortes, ¿no? Lo más que puedas con procesos internos. Y más bien no siempre es pedirle más tiempo al cliente, sino optimizar el propio, porque pues el tiempo del cliente también cuesta y siempre nos va a exigir cada vez hacerlo más rápido. Ahora, desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista de la eficiencia en armados, va de la mano con mi primer comentario. Si lo conceptualizas bien, si tienes el cuidado de predimensionar bien, no te va a pasar que tengas armados muy densos. ¿Por qué? Porque desde el inicio tuviste el cuidado de tener esa previsión, ¿no? Hay que entender las demandas, hay que entender la geometría y pues hay que contextualizar muy bien nuestro proyecto para que no nos ocurra que lleguemos a los planos de construcción y tengamos densidades altas de acero. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero Adrián. Pues no sé si haya alguna otra duda o algún Ingeniero, comentario. ingeniero Flores, es un comentario respecto a los amortiguamientos de las estructuras aisladas. Bueno, NTC pide que sea máximo 30%. Vi que había varios que, bueno, parecen amortiguamiento de puentes, más de 40, 30 y tantos por ciento. No sé si el manual de CFE permita esta clase de amortiguamientos tan elevados o simplemente se fueron con el menor que dio, bueno, ya es menor que 30 y vámonos. Pero la norma No, dice que 30.
Sí, justamente son rangos. Tenemos rangos de trabajo y rangos mínimos y máximos. El rango de trabajo es del 30%, que es lo máximo que nos permite NTC. Y pues nuevamente, en su momento no estaba vigente NTC todavía. Sí, evidentemente excedemos el rango del 30%, pero esto pues es en el peor de los casos, ¿no? Con la demanda más grande que podemos tener. Eh, y sí, estoy de acuerdo con tu comentario, pero son rangos de trabajo, entonces tomamos la media. Gracias, ingeniero. Pues me parece que no hay, si no hay algún comentario adicional, podríamos ir cerrando y nuevamente, pues a nombre de todo el equipo de Dampo, ingeniero Adrián, te agradecemos muchísimo el tiempo compartido para esta sesión y en caso de que nos llegue alguna duda, pues ya la canalizaremos contigo. Con gusto, muchas gracias a todos por su asistencia. Excelente Gracias a todos. presentación. Felicidades. Gracias, muchas Saludos para gracias. todos. Gracias, nos vemos el próximo martes para cerrar este módulo. Entonces, pues bueno, serán los últimos dos casos de experiencias con el uso de aislamiento sísmico. Entonces, pues bueno, nos encontramos por acá y que tengan muy buen fin de semana todos. Nos vemos.